esta charla, en cierto modo, se va a hacer sobre Flight Levels y la base de Flight Levels es el trabajo que lleva haciendo Klaus Leopold desde hace ya como que 8 o 9 años, ¿no? Y esto es, en cierto modo, lo que hay que hacer es un poquito de introducir el concepto de Flight Levels, por qué está conectado a la agilidad empresarial y demás. Entonces, más que nada para hacer un poquito de saber por dónde estamos como grupo, lo que me gustaría saber es preguntaros, si estáis en Menti, eh, si habéis leído el libro de Reconsiderando Ágil. em, podéis responder ahí si queréis. Y así también me da un poquito de mí una idea de lo que tenemos. ¿Ok? Ya tengo mi pantalla, está haciendo de todo. Bueno, lo que debe. Ok, vale. Entonces tenemos ahí hemos visto no lo hemos escuchado antes al sí que lo hemos leído. Entonces vamos a hacer la charla así para que entre todos podamos cubrir estas cosas. Em, Una cosa que me gustaría empezar, preguntaros a vosotros, es, cuando estamos hablando de agilidad empresarial en vuestro contexto, ¿cuál es el mayor reto que tenéis, que os encontráis a la hora de hablar de agilidad empresarial? ¿Cuál es el mayor o los mayores retos que tenéis? Voy a daros un minutito así, si queréis, para teclear y si hay alguna idea. Y luego lo que hago yo es deciros más o menos los patrones con los que nos solemos encontrar cuando yo estoy trabajando en empresa. A ver qué hay. Mindset. Muy buena. Resistencia al cambio, cultura. Imagino que esos dos están casi relacionados, ¿verdad? Silos y competencias. ¿Qué más tenemos aquí? Alta dirección. Esos seres míticos que existen en las empresas, ¿verdad? Nunca nadie los vemos. Pensar en muy corto plazo. Eso es muy interesante también, ¿eh? Que la conexión con la agilidad nos está llevando muchas veces al cortoplacismo. Eh, Cambio de requerimientos. ¿Qué más? Urgencias de última hora, cambio de prioridades, mandos medios. Muchas veces es el mando medio también el que crea los cuellos de botella y las posiciones de poder y demás. Silos de información, stack tecnológico, falta de claridad de la demanda, WIP de proyectos exagerados. Muy bien, todos esos son retos muy duros, ¿verdad? Y cualquiera de estos retos nos va a dar pues eso, un reto para conseguir mejorar la actividad empresarial y cómo vamos trabajando. Porque hay falta de confianza. Falta de confianza, no sé si es en las personas mismas, en ellos mismos, en otras personas, si es falta de confianza en el proceso, falta de confianza, pero la falta de confianza sí que es algo también muy, muy, muy interesante. Nosotros cuando nosotros estamos trabajando con empresas, digamos, el resumen de los 4 grandes patrones que vemos en cuanto a los grandes retos de la agilidad son estos 4, los más comunes que vemos. El primero de ellos es cuando hablamos de agilidad normalmente, la gente habla de agilidad a nivel de equipos. Es siempre el hacer a los equipos ágiles, hacer a los equipos ágiles. Y eso es importante, obviamente es importante, pero para agilidad en empresa no es suficiente. Me explico. Em, si estos equipos ágiles, que los que solemos trabajar verdaderamente, fuesen autónomos, entonces sí que la agilidad en la empresa sería probablemente tendría relación, ¿no? Cuanto más autónomos los equipos y más ágiles son los equipos, más agilidad tengo en la empresa. Pero en la realidad, sobre todo si estamos hablando de empresas de cientos de personas, incluso de decenas de personas, pero si te puedes hablar de grandes empresas de miles de personas, no, el concepto o la idea de equipos autónomos es una utopía, ¿no? Eh, los procesos de elaboración, los procesos de entrega son muchísimo más amplios. No tenemos capacidad de tener todo el conocimiento que es necesario dentro de un equipo. Entonces van a haber, pues eso, traspasos de un equipo a otros, de funciones a otras, intentamos colaborar, va a haber dependencias, equipos que trabajan en el mismo producto a la vez y demás historias. Entonces,
Cuando estamos hablando de agilidad, lo más importante termina siendo lo que pasa entre los equipos, no lo que pasa a nivel de equipos. Y yo para mí en el mundo ágil estamos todavía demasiado enfocados en agilizar los equipos. Y así lo he dicho, es importante, pero es insuficiente, ¿no? Tenemos que ir más allá. El siguiente patrón que vemos normalmente es, conectando con todo esto, es que hay demasiadas dependencias. Y no es que hayan demasiadas dependencias, es que esas dependencias son o no están visualizadas, o no las entendemos, o no las gestionamos, ¿no? Entonces, a veces esas dependencias son inevitables, al menos a día de hoy, ¿no? A veces son incluso necesarias, ¿no? Pero una dependencia que no visualizamos, que no gestionamos, que no entendemos que existe, lo que genera es conflicto. Lo que genera son problemas, son cuellos de botella, son interacciones negativas entre los equipos y demás. Lo que tenemos que intentar hacer es convertir esas cuellos de botellas, esas dependencias, potencialmente en colaboraciones, en servicios que nos damos de unos a otros, en algo que sea más productivo. O sea, yo hago de convertir los bucles tóxicos en algo bucles buenos o positivos, ¿no? Pasar del conflicto a la colaboración y demás, ¿vale? Tercer patrón que veo es que las empresas trabajan y están trabajando, y muchas empresas están trabajando y teniendo resultados de, ¿no?, de miles de millones de beneficios y demás, ¿no? Pero no existe una gestión sistémica del flujo, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo esto es que tenemos una oportunidad de tener eso, una visión sistémica, una gestión sistémica del trabajo, del flujo, y nos podría dar muchísimo más beneficio, crear ambientes más positivos y demás. Y a día de hoy no la tenemos, ¿no? Y la última es que muchas veces no sabemos o no tenemos visibilidad de los objetivos estratégicos de la empresa. No sé si es algo que os pasa a vosotros, pero yo que veo muchas veces en empresas es esta situación de que sí, estamos trabajando y estamos trabajando duro y estamos trabajando mucho, pero los equipos tienen lo que llamo, miramos el backlog de los equipos, lo que está llegando, y el trabajo que les llega, el trabajo en el que están trabajando, no lo pueden conectar, o nos cuesta mucho conectarlo a cómo esto ayuda verdaderamente a tener un impacto positivo en los resultados de la empresa. Probablemente haya alguien en la empresa trabajando a nivel estratégico y creando estrategia, ¿no? Pero esa estrategia no está conectada a la entrega. Perdemos esa conexión. Entonces, nosotros estamos trabajando muchas veces sin saber a veces ni por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? El reverso de eso es que alguien está creando la estrategia, hay equipos haciendo entrega, pero el valor de vuelta, el feedback loop de vuelta, decir, vale, ¿cómo está esto repercutiendo en nuestros resultados? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Qué está pasando? No existe. Con lo cual, esa estrategia no tiene un feedback loop que podamos decir, hay que mejorarla, hay que cambiarla, hay que hacer un pivoteo, demás. ¿Okay? Entonces, todo esto es una acumulación de retos muy importantes. Me gustaría, si acaso, pausar un segundito, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna colaboración, es decir, sí, a mí también, o no, yo tengo otras historias. ¿Alguien quiere hacer alguna colaboración, una aportación aquí, ahora? ¿Preguntas? Y si no, seguimos. A menos Sí, yo tengo una decirme, sí, pregunta. venga, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Sí, tengo una Hola, pregunta. buenas. Me he quedado sorprendido con lo que acabas de decir porque creo que me has quitado un poco la venda de los ojos, porque acabas de decir que en un entorno empresarial, la idea de un equipo cross, un equipo autogestionado, ¿no? O independiente, digamos, es un poco ilusoria, ¿no? Eh, Ujú. ¿Podrías dar un poco más de detalles sobre eso? Porque, o sea, generalmente todos los caminos de agilidad que empezamos, los empezamos a nivel de equipo, ¿cierto? Inicialmente, ¿no? A Sí, menos que tengas una transformación grande, ¿no? sí. Y generalmente queremos vender ese mensaje, ¿no? O queremos fortalecer el equipo para de manera que sea, en la medida de lo posible, autónomo, ¿no? Sí. Pero ¿cómo lo hizo tú en tus casos empresariales? O sea, digamos que ese tema de autonomía es una fantasía realmente. A ver, el aspirar a crear equipos autónomos es muy buena idea y es muy importante.
estoy completamente de acuerdo, ¿no? A lo que me refiero es que luego, en cierto modo, es una posición utópica, ¿no? Incluso dentro de los equipos, mira, tenemos, o sea, a nivel de intraequipo, tenemos especialidades muchas veces. Con lo cual, eso en sí ya que genera un poquito de una ineficiencia en cuanto a autonomía y demás, de hacer el cross-funcional y demás historias. Pero en empresas grandes o en empresas más grandes, y empresas grandes yo estoy empezando a hablar de pocos cientos de personas, ¿vale? Ya tienes una cadena de valor en el que un equipo difícilmente puede llevar desde la idea hasta la entrega final al cliente, lo pueden hacer todo, ¿no? Eh, para mí es una aspiración, pero en la realidad no lo solemos observar. En cuanto una empresa crece a tamaño, a cierto tamaño, empiezan a ver ese end-to-end del que hablamos no lo puede hacer todo el equipo. Normalmente no lo puede gestionar el equipo entero, con lo cual empiezas a hacer que un equipo está especializado en ciertas áreas, por ejemplo, tecnología, pero tienes equipos de venta, tienes equipos de marketing, tienes equipos de legal, tienes equipos de recursos humanos, de personas y demás, y demás, y demás, financieros y demás. Entonces, para mí es un error lo que pasa a veces, dice, no, hay que tener una persona de marketing en el equipo, hay que tener una persona de legal en el equipo, hay que tener una persona. Y al final lo que termina son con un único especialista en todas estas actividades dentro de un equipo. Con lo cual, no terminan no siendo un equipo tampoco porque no pueden colaborar entre ellos, no, de verdaderamente no pueden trabajar. Lo que tienes es un grupo de personas a la que yo hago mi trabajo y te lo paso a ti cuando te toca hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, hay un equilibrio medio entre tener equipos de verdad en el que las personas pueden jugar. Para tener un equipo tenemos que, en cierto modo, tiene que haber una relación entre nosotros que podamos trabajar los unos con los otros, ¿no? Sí, y aparte de eso tienes todas estas especialidades, este tipo de actividades que son necesarias en la empresa. Em, los dos a la vez no los puedes. Sí que números de unas 10, 11, 15 personas como mucho. Y sé que 15 personas es lo que es Scrum, ¿no? Pero equipos pequeños, ¿no? Terminas teniendo ahí un contrapeso, un desequilibrio, ¿no? Entre la necesidad de que el equipo sea un equipo que tengan capacidades que puedan colaborar los unos con los otros verdaderamente a la vez, ¿no? Y todo el set, todo el rango de especialidades que la empresa necesita para poder hacer entrega, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces, lo que terminas teniendo son equipos que en cierto modo tienen la mayoría de las ventajas de formar un equipo, pero tienen dependencias o tanto en la cadena de valor. Hacemos la parte, por ejemplo, tecnológica y cuando está entregado se la pasamos al equipo de operaciones, o a un equipo de ventas, a un equipo de clientes o lo que sea, ¿no? O mientras que estamos trabajando necesitamos especialidades poco a poco, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando aquí y me hace falta un asesoramiento legal, con lo cual yo no tengo un abogado dentro del equipo, voy a hablar con el departamento legal de la empresa y cosas así. ¿Te he respondido, Jorge? No sé si alguien más, como Alex, ¿quieres tú Y aportar algo? sí, me gustaría comentar una cosa rápida. A ver, Ujú, muchas veces hacemos discusiones de Agile y mezclamos los dominios de empresas digitales o startups y por otro lado las empresas donde IT es un servicio. Y las empresas donde ujú, IT es un servicio les pasa generalmente dos cosas. Aunque sean pequeño o mediano el equipo, de 10, 20 o 50 personas, suelen tener ya equipos diseñados alrededor de los sistemas, ¿no? El equipo CRM, el equipo RP, el ujú, equipo no sé qué, ¿no? Entonces, claro, ahí ya tienes equipos de componente, ¿no? Y refactorizarlos todos para que sean cross-funcionales es difícil. Y por otro lado, ujú, pues como decía José, mi experiencia es que tienes las personas de marketing, pues tres, cuatro, lo que sea, pero tienen su día a día y es muy difícil sacarlas de ahí. Entonces, el ejercicio de tener una persona significativamente ahí es muchas veces imposible y se genera como una frustración, ¿no? Porque no el concepto de equipo cross no cuadra, ¿no? Entonces, ahí el concepto, bueno, lo que va a explicar José y la idea de team topologies y equipos de servicio y soporte y todo esto está muy bien.
E incluso diría que a veces no, es contraproducente intentar crear equipos. O sea, el equipo es, si puedes crear un equipo, es la solución, es la mejor solución que puedes tener, pero no es siempre la solución adecuada. O sea, normalmente es una gran solución, pero no siempre la buena. Os hago un ejemplo. Hace poco tiempo estábamos hablando con gente que estaba trabajando para, creo que era Deutsche Telekom o Vodafone en Alemania. Y lo que decían es que tenían un problema, ¿no? Tenían un problema de que había cientos de equipos haciendo todo lo que es trabajo de antenas y conexiones y 4G y 5G y demás, pero a nivel mundial tenían solamente a 4 o 5 expertos que eran expertos en tal antena de tal proveedor, ¿no? Entonces, intentar meter esos 4 o 5 aspectos a trabajar directamente con equipos no tenía ningún sentido porque se iban a morir, ¿no? Habían cientos de equipos. En ese contexto era mucho más eficiente generar un equipo de especialistas que dan un servicio a los equipos cross, ¿no? No tenía, o sea, es un caso extremo y obviamente creo que todo lo entendemos inmediatamente porque claro, tú no puedes meter a 5 personas que pertenezcan a 500 equipos. Se mueren, ¿no? Se pasan todo el día haciendo stand-ups, daily scrums y demás, ¿no? Entonces, hay veces que el concepto, hay veces, y muchas veces en empresas grandes, el concepto de servicios, lo que pasa entre los equipos y el diseño de esas relaciones es mucho más, o sea, tenemos que ir más allá del equipo, ¿ok? ¿Avanzamos? Muy buena pregunta, Jorge, muchas gracias, me ha gustado. Sí, claro. Em, Y entonces, empezando de esto, lo que quiero hablar es cómo el concepto de Flight Levels, y Flight Levels no es una metodología y no es un proceso y demás, es así, nada, es un elemento conceptual que nos lleva a cómo visualizar, cómo entender la empresa, cómo incluso diseñar o intervenir en la empresa para conseguir que esa empresa tenga más agilidad empresarial. Lo puedes ver como un ejercicio de escalado, como un ejercicio de flujo, dependiendo de vuestro contexto, ¿vale? Entonces quiero hablaros un poquito de lo que Flight Levels habla, de lo que cubre, de cuál es el pensamiento. Lo que hablamos del concepto de agilidad empresarial y seguro que hay 200.000, o sea, si somos ¿qué somos aquí? Como somos 15 personas aquí, seguro que nosotros 15 tenemos 20 definiciones. Entonces lo que me gustaría es intentar en un minutito, ¿cómo le explicarías a un niño lo que es para nosotros la agilidad empresarial? O sea, ¿cuál es la forma más sencilla de explicarle a alguien qué es la agilidad empresarial? Os voy a dar una oportunidad rápida de ponerlo en el chat y vamos leyendo. A ver si tengo alguna contribución. Y ahora cuando acabemos os enseño una definición y a ver cómo la vemos. A ver si alguien se nos atreve a hacer el primero. Ahí tenemos la primera. Me gusta la analogía del ser humano como un organismo viviente. Vale, me gusta a mí también esa mucho. Yo lo utilizo. Ser capaz de sentir y reaccionar a nivel empresarial. Me gusta lo de sentir, me encanta esa definición. Sabemos mucho de... Me encanta la conexión a biología, el sentimiento, pensamiento y demás. Muy bien. Sense and respond. Muy buena, sí. Permitir José, adaptarse al contexto de los cambios. Sí, ¿quién pregunta? ¿Quién dice Jorge? sí, sí, José, solo para tener claro las reglas de la reunión. Las preguntas, ¿tú sabes un espacio para preguntas o se podría preguntar mientras que tú por ahí vas comentando algo? ¿Cómo sería Sí, lo mejor para ti? puedes preguntar si tienes algo. Y luego, si tenemos un problema de tiempo, ya vamos acelerando. Pero como he dicho, 3 horas y así me pierdo el partido de fútbol. Y no me pongo nervioso. Puedes preguntar, Jorge, cuando quieras. La otra que veo aquí, la otra respuesta es adaptarse a las necesidades empresariales que vayan surgiendo. Vale. En general, lo que estoy viendo que estáis poniendo aquí es adaptación, tener que sentir o tener algo de feedback loops, ¿no? De ver lo que está pasando, cuál es el contexto, reaccionar al cambio,
mucho de contexto y demás. O sea, todo esto me encanta porque al final del día es lo que verdaderamente tenemos. ¿Qué tenemos aquí el último? La capacidad de José, adelantarse a problemas en base a cambios orientados a mejorar en cualquier nivel de la estructura. Me gusta lo de José, adelantarse problemas. Un momentito, Jorge. Adelantarse, anticiparse, todas estas cosas me gustan mucho. Vale, Jorge, dime. no O sé, Vanessa. Era Vanessa. sí, Sí. perdón, sí, no, quería decir que me choca, ¿no? Cómo tratan a los niños, los participantes. A mí me parece como muy complicado esto para un niño, ¿no? Bueno, pero ten en cuenta que lo hemos haciendo así deprisa en un minuto, o sea, con lo cual Vale, luego lo tenemos que probar. Cogemos vale, pero a cualquiera de nuestros tú niños y nos, le digo, oye, mira, la agilidad empresarial de papá es esto, ¿qué dices? O de mamá. pero Dime, tú nos Vanessa. vas a decir cómo se lo explicaríamos a un niño, o Eh, cómo se lo te voy a explicarías decir, tú. yo no sé, buen reto y no lo tengo pensado, pero ahora voy a intentar hacerlo. A ver, para mí, mira, lo voy a intentar hacer tal y como estamos hablando. Para mí, la agilidad empresarial al final del día es poder, y está conectado a lo que estoy diciendo, es poder responder a los retos que tenemos. O sea, sabemos que el mundo es complicado, que las cosas pasan, que no lo podemos planificar todo, ¿no? Entonces es poder responder a cualquier reto, a cualquier situación que tenemos de la mejor manera que podamos, ¿no? Intentar tener más éxito. Al final del día es tener empresas que son más humanas, ¿no? No sé si eso depende de la edad del niño, no sé si eso le funcionaría o no, pero, pero sí que me gusta el hecho de que estamos diciendo de estar atentos a lo que está pasando, tener flexibilidad, tener capacidad de reacción, tener capacidad de mejora. Y una parte de esto es también crear organizaciones que sean ¿Oyes mucho humanas, el ruido de fondo? eh, yo ahora mismo no tengo fondo. ¿Ok? Entonces, ese tipo de situaciones, crear organizaciones en las que verdaderamente podemos dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y en conjunto mejorar también. Pero ya me estoy expandiendo. O sea, si fuese un niño ya no me estaría escuchando. Os voy a enseñar la definición que el Business Agility Institute tiene. Se llama el Instituto de Agilidad Empresarial. Em, y como veis ahí, están pecando un poquito de tener muchas palabras, ¿no? Pero tienen cosas como la capacidad y el deseo de la organización de adaptarse y crear, el leverage, nunca sé cómo traducirlo, y todo eso para conseguir, lo último que me gusta, el beneficio al cliente. No está mal, ¿no? Un poquito así con una descarga de palabras interesantes a nivel de ejecutivos y demás. Pero bueno, no está mal. Está hablando de tener esa capacidad y ese deseo de cambio, de mejora y demás. Y sobre todo beneficio al cliente. Lo aceptamos, digamos, los que tenemos una edad, aceptamos pulpo, em, podemos ir para adelante, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de flight levels y lo queremos conectar a la agilidad empresarial, lo que solemos decir sobre flight levels es que lo que nos ayuda muchas veces lo que nos ayuda es a tener conversaciones verdaderamente válidas e impactantes dentro de la empresa, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer con Fly Levels es encontrar dónde dentro de nuestra organización tenemos que hacer qué trabajo, qué cierto tipo de trabajo, ¿no? Y sobre todo, tenerlo conectado a conseguir los resultados o los objetivos de la empresa. Esperados, no sé si estoy del todo de acuerdo, porque muchas veces los resultados que tenemos son distintos a lo que esperábamos. Y ese es el proceso de aprendizaje, proceso de mejora, proceso de respuesta, ¿no? Pero en cierto modo es el entender cómo la empresa trabaja, cómo trabaja el trabajo, ¿no? Tener ese enfoque en el trabajo, tener el enfoque en el flujo y conseguir que tengamos mejores resultados. Y lo que estamos diciendo no es gestión de recursos, no es gestión de personas. Al final las personas las dejamos que den lo mejor de nosotros, ¿no? Y nos enfocamos en que el trabajo trabaje, ¿no? No tener ahí esos recursos trabajando duro. Lo que tiene que trabajar duro es el trabajo, ¿no? Para hacer esto, normalmente lo que planteamos son 5 actividades y 3 niveles, o 5 actividades en 3 niveles. Entonces, lo que voy a hacer un poquito es hablar primero de los 3 niveles y luego hablo de las 5 actividades. Los 3 niveles, no sé si habéis visto algunas veces los dibujos de Klaus que tiene.
el primer nivel es lo que llamamos el nivel operacional, el nivel de entrega. Aquí es donde tenemos la agilidad en equipos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos distintos equipos del 1 al N. Esos equipos normalmente van a tener, pues les llega trabajo, hacen trabajo con respecto a su proceso. Cada equipo puede tener un proceso distinto. El ABC puede ser distinto en cada equipo. Al final llegan al, lo hemos hecho, lo hemos entregado y ese trabajo va a alguna parte. No, si estamos hablando de ese, el concepto de que los equipos son completamente autónomos y demás, el trabajo que les llega probablemente venga directamente del cliente. En realidad no es así, ¿no? Y el trabajo acaba en el cliente, o sea, el trabajo acaba entregado en vivo con un cliente que lo está utilizando, ¿no? Pero tenemos todos estos equipos trabajando a nivel operacional. La realidad normalmente suele ser que esos equipos tienen dependencias entre ellos. A lo mejor tienes 5 equipos trabajando en el mismo producto o tienes 5 equipos con un arquitecto y ese arquitecto trabaja con esos 5 equipos. O tienes un departamento de adquisición de clientes, un departamento de tecnología que desarrolla productos, un departamento de ventas y comercial, ¿no? Y esos departamentos tienen equipos que en sí pueden ser autónomos, pero colectivamente tienen el end-to-end, pasa por varios equipos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de esto, el nivel operacional no es suficiente. Estamos ya teniendo, entonces empezamos a ver problemas de coordinación, de dependencias, de decidir a un nivel más alto, ¿no? En qué trabajamos. Cada uno de estos equipos tienen un backlog, ¿no? De cosas que hay que hacer. Pero ¿cuál de todas estas cosas que tenemos que hacer puede ser la que dé más impacto a la empresa, al producto en el que estamos trabajando, a nuestro contexto? Entonces, de aquí el concepto de flight levels o la metáfora de flight levels es que el nivel 1 es, digamos, estamos a nivel de tierra. Tenemos todo el detalle a nivel de suelo. Tenemos todo el detalle, pero tenemos poca visión de horizonte. Si avanzamos un poquito, entonces empezamos a... Perdón, me está entrando una llamada y no debería. Si avanzamos un poquito, tenemos el nivel 2, es donde empezamos a coordinarnos los unos con los otros. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es tableros de producto que nos lleven el end-to-end, ¿no? Intentar gestionar lo que es todo el producto, la entrega de valor al cliente. Tenemos la coordinación donde podemos hablar de, oye, si solamente tenemos un arquitecto, ¿dónde debería de enfocarse el arquitecto a día de hoy? ¿A qué equipo puede estar ayudando a nivel 1? ¿No? ¿Qué producto es más importante que el otro? Si un equipo tiene que trabajar en varios productos, por cualquier motivo, ¿qué producto es a día de hoy el que es más importante y demás? ¿No? Entonces, el nivel 2 nos lleva más eso de la coordinación del trabajo y demás. Pero incluso a nivel 2 nos falta todavía las decisiones, por ejemplo, vale, si tenemos que elegir entre trabajar en tal producto o tal producto o tal iniciativa o tal iniciativa, ¿cuál de ellas es más importante a nivel estratégico? ¿Cuál de ellas va a generar verdaderamente, es la que debemos de enfocarnos a nivel de empresa? Y ahí es donde metemos el nivel 3. Como metáfora, ahí es cuando estamos volando a súper alto y podemos ver muchísimo territorio, ¿no? Podemos ver incluso países, estamos ahí a nivel de estratosfera, pero no tenemos ningún detalle, ¿no? Entonces, nivel 1 tenemos todo el detalle, nivel 3 tenemos muchísima visión periférica, pero no tenemos ningún detalle, nivel 2 es un poquito del punto intermedio. Y ahí es donde empezamos a conectarlo con la estrategia, ¿no? A nivel de empresa o a nivel de parte de la empresa, estas son nuestras iniciativas estratégicas. Vale, si tenemos esta estrategia genera estas iniciativas. Entonces, con esas iniciativas podemos priorizar iniciativas que nos van a llevar hacia cómo nos coordinamos y cómo vamos a ir pasando el trabajo a los equipos. Pero igualmente tenemos el feedback loop de que tal y como vamos entregando, podemos decir, vale, si estamos entregando tal y tal historias de usuarios, incluso, ¿no? Esto contribuye a ir progresando tales iniciativas o tales épicas o tales cualquier nomenclatura que tengamos, ¿no? Y al ir completando iniciativas épicas y demás, estamos avanzando en nuestra estrategia. Pero podemos medir cómo están funcionando, cómo está respondiendo el mercado basado en nuestra expectativa inicial, en nuestras
asunciones, en qué nos hemos equivocado, qué nos queda diciendo. Entonces, es hacer esta comunicación bidireccional, ¿no? Desde estrategia a entrega y de entrega a estrategia. ¿Ok? Entonces, esa es la metáfora de los tres niveles. Un nivel enfocado en la entrega y lo que es la parte operacional, un nivel enfocado en la coordinación y un nivel enfocado en la estrategia. ¿Alguna pregunta antes de que avance? Y si no, avanzo. Tenemos a alguien esperando la... Alex, me estás hablando, pero estás Y en se cayó, muteado. se cayó y ha vuelto a entrar. Vale. Jorge, Sí, una pregunta, por favor. O sea, solo para diferenciarlo bien. Entonces, las interacciones entre equipos serían nivel 2 o podría también considerarse nivel 1. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el equipo A tiene una dependencia con el equipo B por algún tema, no sé, de seguridad, o un feature o lo que sea. ¿Esa interacción entre equipos, ¿ese es nivel 1 o es nivel 2? Habría que tener un concepto de value stream para decir, oye, este nivel 2 no es nivel 1. para mí, lo que es interesante es esa conversación que tienes ahora entre estos dos equipos. ¿Es una conversación que está basada puramente en la entrega o es una conversación que está basada en la coordinación entre los dos equipos? Si es, por ejemplo, en la coordinación, probablemente sea mejor subir al nivel 2 y hablarlo desde esa perspectiva. Cuando estamos hablando de subir al nivel 2, normalmente no, o sea, a nivel 1 estamos hablando el trabajo más granular. O sea, pasando de niveles también tienes un poco la decomposición del trabajo. Una estrategia, 3 a 5 años. A nivel operacional, cosas que trabajas unos días. Nivel 2, probablemente estés hablando desde días, semanas, incluso meses. Depende de vuestro contexto, ¿no? Entonces, hay veces que esa conversación que tienes entre los dos equipos es directa, puede ser a nivel 1 de decirle, estamos acabando tal, con lo cual cuando nosotros acabamos, lo cogéis vosotros. Entonces es más a nivel operacional, pero incluso sí, ya ves que eso mismo tiene un poquito de coordinación entre ellos. Oye, anticípate, te doy aviso de que estamos a punto de trabajar, con lo cual esto te va a entrar en tu backlog, ¿no? Y ahora lo que puedes hacer es ir a nivel 2 y decir, vale, si me va a entrar en mi backlog, ¿debo de priorizar esto o lo dejo en el backlog? ¿No? Pues mira, vamos a nivel 2, vamos a ver el estado a lo mejor del producto y decimos, vale, pues este que me va a entrar está conectado a la iniciativa o a la épica más importante que tenemos a nivel 2, con lo cual debería de estar más avanzada. O sea, aquí es donde hacemos más de product management, product ownership y demás, ¿no? Podemos hacer eso. Entonces, si estás hablando, normalmente cuando empiezas a conectar equipos, tiene un componente de coordinación. Entonces, normalmente, no siempre, podrías llevar la conversación a nivel 2. Que nos lleva al siguiente punto, que sería estos tres niveles no es una conversación jerárquica, es una conversación de gestión de flujo, ¿no? Las personas, o sea, tanto si fuese a nivel 1 como a nivel 2, pues normalmente son o deberían de ser las mismas personas. No es como es a nivel 2, se lo paso a mi jefe que decida. No, no, no. Somos nosotros mismos teniendo esa conversación, pero tenemos un enfoque de coordinación a nivel 2, ¿no? Muchas veces lo que tienes son los equipos a nivel 1 o de representantes de esos equipos tienen la conversación enfocado a nivel 2. Igualmente, representantes del nivel 2 tienen una conversación estratégica a nivel 3. ¿Te he respondido o alguna pregunta más así en este campo, Jorge? No, no, gracias. Gracias, sí, sí. Sí me respondiste, gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, esto sería en cierto modo lo que es la estructura conceptual de lo que serían flight levels, ¿no? Y estamos hablando sobre todo, ¿cuál es el enfoque? Luego podrías tener eso. Todo esto pueden ser tableros de trabajo, tableros de producto, tableros de portafolio, tableros de equipo y demás. Tableros estratégicos, si utilizamos sobre todo si empezamos a hacer cosas así en plan de utilizando Kanban y flujo y demás. Con esto que hemos hablado, me gustaría preguntaros muy rápidamente, ¿no? ¿Cuál de los flight levels está menos desarrollado en vuestra organización a día de hoy? ¿Cuál diríais que está menos desarrollado? ¿El nivel 3, el 2 o el 1? El 3 es el portafolio estratégico, el 2 es ese de coordinación entre equipos, productos y servicios, y el 1 es el trabajo operacional y de entrega. A ver, por ahora
100% nivel 2. ¿Alguien más? Esperen unos segunditos para que decidáis. Nivel 2. Vale, estamos teniendo un patrón aquí de casualidad. Nivel 2, nivel 2, nivel 2. Klaus define, aquí un nivel 3, gracias. Klaus define el nivel 2 como el eslabón perdido de la agilidad. No quiere decir que no haya nadie trabajando a nivel portafolio, no quiere decir que no haya nadie intentando trabajar a nivel coordinación, no, obviamente no quiere decir que no haya nadie trabajando a nivel operacional. Probablemente haya gente trabajando en todos estos niveles, ¿no? Pero cómo estamos trabajando o la forma en que estamos trabajando probablemente no nos lleva a la agilidad. ¿Ok? En general, todo lo que hemos creado, todas las capas intermedias dentro de la empresa, si veis los típicos puestos de trabajo de niveles medios, el gran objetivo de esos puestos de trabajo, decimos, es la entrega de valor. En realidad es la coordinación de colas, coordinación de espera, coordinación de prioridades y demás. Es esa gestión de, yo diría a nivel controvertido, es una gestión de desperdicios. Tenemos muchísima espera, tenemos muchísimo desperdicio. ¿Cómo intentamos encontrar las gemas dentro de ese mar de desperdicios? ¿Vale? Entonces, yo principalmente sí, o sea, normalmente va a haber un equipo de dirección ejecutivo a nivel 3 haciendo estrategia. Lo que pasa es que no tenemos acceso a ella, no la vemos, no la entendemos y no hacemos feedback loops. No podemos hacer el feedback loop, ¿no? Y es el nivel 2 donde está la mayor oportunidad de conseguir la agilidad, ¿ok? O la agilidad empresarial. Muy bien. ¿Qué pasa? Como no tenemos ese nivel 2, lo que terminamos muchas veces intentando hacer la gestión de dependencias entre equipos, volviendo a lo que decía, la pregunta que hacía Jorge, ¿no? Hacemos intentar la gestión de dependencias de equipo a equipo, ¿no? ¿Y qué terminas? Terminas con muchos equipos teniendo muchas dependencias. Este es un ejemplo de una empresa de venta de coches de segunda mano, ¿no? Y lo que termina, esto es, le llamamos la telaraña, ¿no? El nudo gordiano, ¿no? Una posición de dependencias inmanejable, ¿no? Creando muchísima demora, muchísima interrupción, muchísimo de hazme esto, hazme aquello, nadie me responde, con lo cual lo que hago es hacer un escalado a nivel jerárquico para que el jefe meta la bronca al otro jefe y demás. Y tenemos con esto una sensación en que cada una de estas celdas, me gusta cuando hablamos de biología, si lo vemos esto como un organismo, en vez de nuestras células intentando trabajar unas con las otras, lo que tenemos son las células batallando las unas con las otras, ¿no? Entonces, tenemos que intentar evitar esta situación, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar hacer lo que llamamos una arquitectura de flight levels, una arquitectura de nuestro sistema para intentar entenderlo, intentar simplificarlo, mejorarlo, poder manejarlo de una forma más activa. ¿Cuáles son los tres componentes que hay dentro de la arquitectura? Uno, lo que llamamos la topología de sistemas de trabajo, en inglés es el Work System Site Topology, ¿no? Que es visualizar cuál es ese organismo. Hablamos de organización, ¿no? ¿Cómo trabaja esta organización? O cómo debería de trabajar esta organización. Al final, tenemos lo que llamamos los elementos de vuelo. Esos elementos de vuelo en inglés son flight items. Si estáis metidos en el mundo de Kanban, os resonará con la idea de work items. Es el tipo de trabajo que tenemos, ¿no? A nivel de equipo puede ser que sean, por ejemplo, historias de usuario, ¿no? O épicas. A nivel 2 pueden ser que sean épicas o iniciativas o temas o proyectos o lo que sea, productos. A nivel 3 normalmente suelen ser iniciativas estratégicas o estrategias y demás, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos los elementos de vuelo y el último componente es cómo se mueven esos elementos de vuelo de un lado a otro. Entonces hablamos de las rutas de vuelo, ¿no? Entonces, eso, como una estrategia a nivel 3 termina probablemente generando iniciativas a nivel 3 y esas iniciativas van a nivel 2 y de ahí empezamos a hacer la gestión del producto para entregar esa iniciativa y del nivel 2 pasa al nivel 1 para hacer la entrega y demás. ¿Ok? Entonces, esos son cómo conectamos la empresa, ¿no? A través de cuál es la estructura, qué son los elementos que viajan, digamos los aviones, y las rutas de vuelo, por dónde viajan. Si vamos a ir de
no sé, de Barcelona, volar de Barcelona a Lima, hay rutas establecidas que los aviones siguen, ¿no? Y ves a todos los aviones como una conga, uno detrás de otro, una cadena. Em, entonces, este es conceptualmente lo mismo lo que estamos teniendo. Y podemos pasar de ese nudo gordiano a una estructura más sencilla, más inteligible, más razonable para hablar, que es lo que llamamos esto, la topología, ¿no? Entonces, la topología nos muestra cuáles son los sistemas de trabajo que son necesarios a cada nivel, ¿no? Y cómo vamos conectando esos sistemas de trabajo. Sistema de trabajo puede ser desde el equipo nivel 1 como un nivel 2, ¿no? Entonces podemos decir, agrupar, decir, vale, estos equipos están normalmente enfocados en la entrega de tal producto, ¿vale? Pues los coordinamos a nivel 2. Como veis aquí, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, el dealer, que es este azul en medio, es a nivel 2, el dealer es concesionario, ¿no? Entonces tienes un número de equipos que están enfocados en la entrega del producto de concesionarios. Tienes los equipos trabajando a su nivel 1 y cuando tienen que coordinarse, cuando tienen que hablar los unos con los otros, van a nivel 2. Pero si ahora pasamos de coordinarnos entre el producto de concesionario con el producto de cliente, customer, y tenemos otra coordinación entre nosotros, podemos ir al operational portfolio, ¿no? Al portafolio operacional y decir, vale, ¿cómo nos coordinamos ahora? Y demás historias. Estoy resumiendo un curso de 2 días o 4 sesiones en online en 10 segundos. Entonces eso, estamos intentando entender cómo ese organismo, esa organización se conecta de una forma lógica y eficiente. Una vez que lo entendemos, lo que también tenemos son los flight items, los tipos de trabajo, y entonces eso es lo que nos está diciendo, lo que nos enseña es cuáles son los distintos tipos de trabajo que tenemos a cualquier nivel, cuál es su naturaleza y, ups, me he pasado, un momentito, tenemos cuáles son los distintos tipos de trabajo. Espérate que no me sale. Y qué trabajos y cuál de ese trabajo gestionamos en qué sistema, ¿no? Entonces, eso es intentar identificar distintos trabajos que tienen distinta naturaleza, ¿no? Lo dicho, iniciativas o nuevos productos con trabajo operacional, ¿no? Podemos hablar de, a nivel de equipo, podría ser trabajo que es para entregar nuestro producto y el BAU, ¿no? El día al día o el soporte o demás. Y una vez que entendemos todos estos flight items o los distintos tipos de trabajo que hacemos, entonces hablamos de eso, de las rutas, de cómo viaja de un sitio a otro. Ahora no se me mueve, ¿no? Entonces, cuando hablamos de rutas, estamos hablando, nos ayuda a decidir qué trabajo deberíamos de empezar o no empezar. Es muy fácil en muchas empresas empezar más trabajo del que debemos, sobre todo desde la gerencia. Es muy fácil decir, no, hay que empezar este nuevo proyecto. Podemos hacerlo, ¿no? Y ese nuevo proyecto genera un tsunami de trabajo a nivel de equipo. Y esos equipos están ahogándose ya y encima le metes un tsunami, ¿no? Entonces, decidimos qué trabajo empezamos. Podemos decidir cómo vamos a entregar ese trabajo, quién va a hacerlo también, dónde vamos a hacerlo, ¿no? Y cuáles son los feedback loops que necesitamos. Cómo vamos midiendo el impacto y los resultados de ese trabajo que estamos haciendo. Todo eso es lo que son los flight rules. ¿Ok? Entonces, si miramos a los 3 componentes, me gustaría haceros una pregunta a vosotros otra vez, es, de estos elementos, ¿cuáles de ellos no existen o pueden ser que estén mal definidos en vuestra organización? Podéis elegir 1, 2 o los 3, o ninguno. Más o menos como solemos ver siempre, la mayoría de la gente tenemos tanto la topología como las rutas, ¿no? La topología probablemente tengamos elementos de topología, pero pueden ser que estén definidos a nivel de definir o siguiendo lo que es el organigrama de la empresa. Y la topología normalmente es basada en el flujo del trabajo. Y ese es uno de los grandes retos de la empresa, de mover de pensamiento de recursos a pensamiento de flujo.
Y las rutas es una de las cosas más potentes que tenemos. Es cuando empezamos a conectar este trabajo, cómo verdaderamente fluye desde estrategia, entrega y de vuelta, ¿no? Entonces, esos son los dos grandes retos, pero normalmente es esto lo que estáis poniendo es congruente con lo que solemos ver y lo que la gente suele decir. Gracias. Entonces, luego vamos a hablar tenemos los 3 niveles, tenemos los componentes de esa arquitectura y las 5 actividades que hablamos al principio que hay que hacer en cada uno de los niveles. Entonces, la primera es visualizar. Venimos del mundo de pensamiento Kanban, pensamiento de flujo y demás. Si no visualizamos el trabajo, si no visualizamos la situación, no podemos tomar decisiones. Eso está completamente claro en el mundo ágil, ¿no? Hay que visualizar, sobre todo en ambientes complejos, hay que visualizar lo que normalmente no es visible, ¿no? Es intangible el trabajo que hacemos. Lo siguiente es generar enfoque. Lo que decía antes, es muy fácil empezar otro proyecto, es muy fácil generar otra iniciativa, ¿no? Pero de pronto tienes empresas como las que yo he trabajado que tienes 15 equipos ágiles y a nivel de empresa hay 135 iniciativas en marcha. ¿Qué le pasa a esos equipos? Tienen, pues, 105, que son 7 iniciativas por equipo o más. No sé cuántos son ahora el múltiplo, ¿no? Es imposible que esos equipos tengan enfoque. Es más, la empresa está trabajando a base de interrupción, ¿no? A ver quién es el que más grita, a ver quién es el último que genera. Entonces, no tenemos enfoque, no tenemos capacidad de entrega, tenemos eso, interrupciones, el desperdicio que genera. Lo importante que es generar enfoque. Y a veces la forma más efectiva de generar enfoque es reducir el trabajo en curso. Sobre todo si eso lo podemos hacer a nivel de gerencia. Hacerles entender y visualizar, porque muchas veces la gerencia es muy fácil que empezar otro proyecto, porque no tienen el feedback loop que digas, espérate, que estás hablando a la gente. Entonces, si conseguimos que sea a nivel 3 o nivel de gerencia, que digamos, espera, que tenemos demasiadas iniciativas. Si conseguimos ese tipo de visualización, ese tipo de feedback loop, genera una cascada súper efectiva, súper potente en toda la empresa, ¿no? En la que genera ese enfoque, esa capacidad de tener un equilibrio en el trabajo, ¿no? Entonces, ese es el segundo nivel. El tercero, o la segunda actividad. La tercera, cuando hablamos de interacciones ágiles y de establecer interacciones ágiles, al final del día son conversaciones. Eso puede ser en formato de reuniones. Por ejemplo, Scrum tiene interacciones como el Daily Scrum o el Planning o el feedback o la retrospectiva y demás, ¿no? El review. O puede ser una conversación entre 2 personas, pero al final tenemos que tener interacciones ágiles. Lo que voy a hacer en un segundo es explorar cuáles de ellas hablamos, qué tipo de interacciones son. Medir el progreso. La cantidad de empresas que estamos entregando y entregando y entregando, pero nunca medimos. No medimos ni a nivel técnico, con, por ejemplo, las métricas ágiles de flujo, ¿no? El cycle time, el throughput, el trabajo en curso y demás, métricas de vejez. No, ni siquiera medimos las métricas técnicas, pero es que tampoco medimos las métricas de empresa. Empresariales, no, de negocio. ¿Cómo está impactando esto en el mercado? ¿Cómo está esto? ¿Qué recepción está teniendo nuestros clientes? ¿Cuál es el nivel de retención o de captura de clientes? O sea, ¿cómo está esto impactando a nivel financiero a la empresa? La cantidad de empresas que no miden. Pretendemos que medimos, pero no medimos al final del día. O si medimos, no lo usamos. Entonces, verdaderamente necesitamos ese feedback loop, ¿no? Y lo último es, asumimos que no lo vamos a tener todo bien, con lo cual tenemos que operar en el trabajo, o sea, ponerlo en marcha y estar trabajando día al día y mejorarlo, obviamente. Entonces tenemos estas 5 actividades, es una mejora continua, ¿no? Porque la mejora va a ser tener mejor visualización o tener mejor enfoque o mejorar nuestras interacciones o introducir o cambiar las mediciones que hacemos, ¿no? Tal y como vamos aprendiendo, vamos a ir mejorando. Entonces, estas son las 5 actividades que tenemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Os tiene que sonar muy ágil, porque esto es ágil, o sea, esto es ágil, esto es la agilidad. Lo que pasa es que tenemos que ir haciendo estas tanto a nivel 1, a nivel 2 y a nivel 3, estas 5 actividades, adaptadas a lo que cada uno de esos niveles necesita. Jorge. Sí, José. Una pregunta. En la parte de topologías que mencionaste, dijiste el tema de
Claro que cuesta mucho, ¿no? El hecho de cambiar de repente de un enfoque, no sé, jerárquico, ¿no? Organizativo, a un enfoque más de flujo, ¿no? En una Sí. empresa. Ujú. Solo para estar seguro que Fly Levels está alineado a eso. Eso sería más o menos como el tema de Project to Product. ¿Sería la misma idea, la misma iniciativa o es algo distinto? Según Fly Levels. Podrías tener un resultado en el que al introducir más agilidad en la empresa, y esto ya no es con flight levels, puedas pasar de proyecto a producto. Yo muchas veces, en cierto modo, yo no soy tan antiproyecto como a veces en el mundo ágil somos. A veces el proyecto en sí es una solución de cómo la empresa se organiza, ¿no? Generas un presupuesto, o sea, puedes ser crítico en cómo el proyecto está estructurado, cómo gestionan proyectos, pero tú puedes tener proyectos muy ágiles, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que terminas teniendo muchas veces son empresas que tienen más que decir de proyecto a producto, em, lo que hablaría más es de empresas que entienden la naturaleza compleja de lo que es una empresa, ¿no? Y vamos cambiando de actitudes, pensamiento, actividades determinísticas, ¿no? A más complejas, más... ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Se me está yendo la empresa. En vez de determinística, más adaptativa. Y no la palabra que estaba buscando, ¿no? Muchas veces tenemos un pensamiento, o sea, muchas empresas odian la incertidumbre, odian el no saber, el qué pasará y demás. Entonces, todo el proceso de cambio de agilidad empresarial son empresas que tienen que tener más confianza, tener más práctica en trabajar en a un nivel más incertidumbre, más de respuesta, más de descubrimiento y demás. No sé si te estoy contestando a la pregunta en sí, pero sí, o sea, de cierto modo sí que va a haber un proyecto o producto, pero no lo definiría exactamente como tal, porque depende de cómo hagas proyectos y cómo hagas productos. Puedes hacer proyectos de forma ágil y puedes hacer productos de forma de cascada, ¿eh? Por eso, no, no estoy Ah, seguro yo le del decía, todo. sí, yo siempre lo ponía en la mesa porque tú comentaste el tema de flujo, ¿no? Entonces, Sí. siempre que pienso en flujo, pienso en el tema del framework, ¿no? De Project to Product, ¿no? Que tiene una forma de Ujú, administrar el flujo, métricas de flujo, ¿no? Y está muy enfocado al flujo, ¿no? sí, Y por eso sí. me salió la idea. Ujú. Ujú. Y al final del día, o sea, a ver, para mí, flight levels, o sea, ya ves que, o sea, flight levels y ya no es flight level, la actividad empresarial sobre todo es llevarlo a flujo, ¿vale? Es introducir pensamiento de flujo, salir del pensamiento de recursos, eh, a- en cierto modo estar cómodos con la incertidumbre, con la complejidad, con el no saber, o sea, por ejemplo, estamos obsesionados con hacer priorizar en cuanto a valor, ¿vale? Pero el valor es algo que no lo puedes determinar al principio, lo vas a determinar al final. Entonces, es muy importante el hecho de, como vas a adivinarlo al final, genera experimentos lo más rápidos posibles y lo más impactantes posibles para saber si eso va a generar valor o no. Entonces, estamos cambiando, en cierto modo, dándole la vuelta a la tortilla en cómo debería de trabajar una empresa, ¿no? Flight Levels es un concepto que nos ayuda a tener conversaciones, ¿no? Y va a estar alineado, o sea, hemos utilizado Flight Levels dentro de empresas que hacen Scrum, Kanban, Safe, Product Management, Systems Think. O sea, al final del día es lo que estás viendo con la metáfora y la estructuración y todo esto es una forma de cómo visualizar la empresa, cómo generar más conexiones, conversaciones, las actividades que tenemos en pantalla. ¿Ok? Y te tiene que resonar a otros modelos que van a proponer cosas parecidas, por supuesto que sí. ¿Ok? Vamos avanzando, que estamos ya tiempo hacia adelante. Cuando estábamos hablando de interacciones ágiles, quería hacer una anotación en particular. No estamos hablando, en general, no tienen que ser reuniones, tienen que ser conversaciones. Que si es una conversación que son varias personas, probablemente sea una reunión, ¿no? Pero en esas conversaciones lo que tenemos son varias preguntas. O sea, una de las preguntas que tenemos que hacernos es cómo nos coordinamos de una forma rápida, ¿no? Eso en la forma que lo hemos definido es el Quick Loop, ¿no? Pero el Quick Loop, o sea, en Scrum tiene un nombre, se llama el Daily Scrum.
En Kanban tiene un nombre, puede ser el Kanban Meeting. Safe tendrá sus nombres. O sea, al final del día es una conversación dentro de un equipo, o sea, o dentro de un equipo o un servicio a nivel 1, 2 o 3 de cómo nos coordinamos, ¿no? Esa coordinación puede ser muy rápida, puede ser ahora mismo, ¿no? 15 minutos para hablar a nivel de equipo de qué vamos a entregar, qué es lo que hay que hacer, o qué ha pasado y qué tenemos que hacer, ¿no? En los últimos 24 horas. Puede ser a nivel 3, que sea un equipo de dirección que diga, oye, me hace falta, tenemos que coordinarnos y esa coordinación puede pasar semanalmente, ¿no? ¿Cómo está evolucionando esta parte estratégica o tal iniciativa? No hace falta hacerlo todos los días, ¿no? Depende de cómo, de cuánto cambio haya y cómo fluya el trabajo. Un ejemplo que yo digo, por ejemplo, es que un glacial fluye, es un río, pero es un río helado, con lo cual fluye muy lentamente. Equipos que estén trabajando a nivel estratégico, la estrategia evoluciona poquito a poco, ¿no? Entonces no tiene reunirse todos los días para decir no ha cambiado nada entre ayer y hoy, no tiene sentido. Entonces hay veces que tienes que poner la frecuencia o la cadencia de esas reuniones apropiada, acorde al cambio que vaya habiendo, a cómo vaya cambiando, cómo vaya fluyendo ese trabajo. La siguiente pregunta es, ¿cómo mejoramos? En Scrum tenemos las retrospectivas. En muchos de los distintos frameworks y demás tenemos el concepto de retrospectivas. En Kanban tenemos, por ejemplo, la reunión de riesgo, de revisión de riesgo, revisión de revisión de entrega y demás. Siguiente pregunta sería, ¿cómo decidimos qué trabajo hay que hacer? O sea, la selección de trabajo, la priorización de trabajo, ¿no? ¿Cómo decidimos qué trabajo hacer? Tanto a nivel 1, 2 o 3. Y la última que tenemos es cómo decidimos cómo vamos a hacer ese trabajo. Y eso depende de quién va a trabajar en ello, cuándo vamos a trabajar en ello, ¿no? Que también puede ser un poquito, sino de priorización de cuándo entregamos, ¿no? Cuándo empezamos en ello y demás. Entonces, esas conversaciones, esas preguntas se manifestarán en distintos tipos de conversación o reunión o demás. Y a cada nivel estará diseñada acorde a las necesidades de ese contexto, ¿no? Si estamos a nivel 1, por ejemplo, un equipo que haga lo que he dicho, Scrum, ¿no? Scrum ya tiene definidas estas 4 preguntas, tanto en el Daily Scrum, en el Planning, en la retrospectiva y en la Review. Cubre todas estas preguntas. ¿Ok? Kanban igual, cubre todas estas preguntas con las cadencias. Entonces, ya lo he dicho antes, pero lo que Klaus sí que insiste mucho en decir es esto, que estas 5 actividades hay que hacerlas en cada nivel de la organización, ¿no? Si no las tenemos, perdemos esa conexión, perdemos esa conexión, esa colaboración entre distintos sistemas de trabajo, la topología en sí y los distintos niveles. ¿Okay? Y no llegaremos a ser nunca ágiles. Ok. Entonces, para ir acabando, lo que me gustaría preguntaros ahora es qué actividad es la que probablemente de las 5 que veis ahí, ¿no? ¿Cuál es la que pueda ser más difícil de poner en práctica en vuestra organización? Y vamos a conectarlo a la respuesta inicial, lo que decías de cuál de los niveles está menos desarrollado. Generar enfoque. Generar enfoque. Generar enfoque. Es muy común que en la mayoría de las empresas lo que nos falta es enfoque. Tenemos este pensamiento de que cuanto más empezamos, más acabamos. Y sabemos en que la realidad no es así. Pero seguimos creando más trabajo del que debemos, con lo cual nos falta enfoque, nos interrumpimos y demás. Esta es la más común respuesta que nos dan la mayoría de la gente. La otra que también vemos muy a menudo es la de medir el progreso también. O sea, muchas empresas que no llegamos a medir o creemos que medimos y no medimos, pero eso está entre generar enfoque y medir el progreso, ¿no? Las 5 son importantes y normalmente nos faltan esas 2 son las que más cojeamos en las empresas. Ok, pues con esto lo que digo, si queréis saber más sobre el concepto de Flight Levels, este libro es un libro ilustrado, con lo cual no es una novela gráfica, ¿no?
pero sí que es muy visual, tiene muchísimas gráficas. Tuve el privilegio de hacer la revisión técnica cuando se tradujo al español. Obviamente está traducido por una profesional de traducción del alemán al español, pero yo tuve el privilegio de hacer la revisión técnica y asegurar de que la traducción estaba hecha acorde a como solemos hablar en nuestro gremio, ¿no? Y nada, es un libro maravilloso, lo recomiendo muchísimo. Y lo que plantea eso es cómo Flylevel ayudó, es la historia de una empresa, ¿no? Entonces, cómo ayudó en ese contexto y obviamente hay que adaptarlo a cualquiera de nuestros contextos, ¿no? Pero os lo recomiendo muchísimo. Y aquí me gustaría acabar, quiero decir muchísimas gracias, ¿no? Tenéis ahí mi correo, mi cuenta de Twitter, la cuenta de mi empresa, y si me da tiempo, compartiré mi LinkedIn y estaría encantado de hablar con vosotros. Si tenéis algunas preguntas podemos hablar. Si alguien está desesperado puede ir a ver el fútbol que empieza dentro de un ratito y prepararnos, podéis eso, pero si queréis yo voy a estar aquí un ratito, os doy las gracias ya y encantado de hablar más.